Entonces, proyecto de disminución en los embarazos en adolescentes en la población indígena Agua de resguardo Núclez del municipio de Ricaurte, Nariño. El grupo está conformado por Angélica Patricia Reyes, Nina Marcela Parras, Luz Seleni Valencia, quien les habla, y el compañero Edwin. Entonces, el problema central y la causa que nosotros identificamos fue embarazos a muy temprana edad en la población indígena Aguas del resguardo Núclez del municipio de Ricaurte, Nariño. Las causas que identificamos, la primera causa es la ausencia de líderes con conocimiento sobre salud sexual y reproductiva. La prohibición de la educación sobre programas de salud sexual y reproductiva en la población Aguas de resguardo indígena del municipio de Ricaurte. ¿Por qué escogimos esas causas? Porque si bien es cierto que la población de resguardo indígena Aguas es una población que ha sido muy azotada por la violencia, los grupos al margen de la ley y a causa de eso la falta de programas sociales, programas en materia de educación sexual y en materia de políticas nacionales. Entonces, como todo eso nos desfavorece los programas de educación sexual y reproductiva. Dentro de las consecuencias que nosotros evidenciamos fue la desinformación en los diferentes métodos anticonceptivos en la población indígena de resguardo, el sometimiento o las doctrinas paternalistas en la población indígena y las consecuencias desfavorables que nosotros evidenciamos y que consideramos que la población indígena Agua, que hace parte del 86,6% de la población, los Agua representan el 1,9% de la población indígena en Colombia. Su principal problema ha sido la pérdida de la lengua adaptada como resultado de la discriminación cuando se enfrentan o entran en contacto con los hispanos parlantes, la pérdida del uso de sus costumbres propias por ser un pueblo indígena, la falta de presencia de programas estatales y la dificultad de las vías de acceso al territorio. Son factores que han incrementado la falta de acceso a los servicios públicos vitales como los servicios de salud, agua potable, saneamiento básico y la ausencia institucional, que ha conllevado o ha hecho que se presenten, que ocasionen la presencia de grupos al margen de la ley y por ende la violación de los derechos fundamentales del ser humano. La ausencia de los servicios en salud, en los resguardos, hace que no haya suficiente promoción y mantenimiento de la salud, como los programas de planificación familiar y sobre todo en poblaciones del resguardo núcleo del medio. El objetivo general que nosotros nos planteamos es la disminución de los embarazos en la población adolescente indígena de resguardo núcleo del medio en el municipio de Ricaurte, Nariño. Y los objetivos específicos que nosotros queremos con el proyecto es formar líderes en los programas de salud sexual y reproductiva en la población de resguardo indígena, sensibilizar a las autoridades indígenas de la población del resguardo núcleo sobre la importancia y la educación en materia de educación sexual y reproductiva. El propósito que queremos nosotros con este proyecto es la disminución de los embarazos en la población adolescente indígena Agua de resguardo núcleo del municipio de Ricaurte, Nariño. Los indicadores del propósito del proyecto que nosotros tenemos es lograr capacitar a 100 líderes y personas de la comunidad de resguardo núcleo medio en salud sexual y reproductiva. Y que se disminuya en un 50% los embarazos en los adolescentes gracias a cada una de esas capacitaciones brindadas para la comunidad. Como componente, en el componente 1 nosotros tenemos formar líderes en programas de salud sexual y reproductiva en la población indígena. Y como componente 2, sensibilizar a las autoridades indígenas de la población Agua sobre la importancia en materia de educación en salud sexual y reproductiva. Dentro de las actividades que nosotros nos proponemos a realizar con el proyecto, tenemos realizar búsquedas activas mediante convocatorias para líderes de la población indígena Agua en el municipio de Ricaurte. Capacitar a los líderes de la población indígena en programas de salud sexual y reproductiva. Realizar actividades lúdicas mediante videos, dramatización e historias propias, historias contadas. Y aplicar encuestas de conocimiento a jóvenes de la población indígena sobre sexualidad, para ver
y nosotros poder visualizarnos qué tanto conocen ellos de sexualidad y qué tanto nosotros podemos o fortalecer los conocimientos que ellos tengan o aclarar dudas que ellos tengan. Dentro de los indicadores de cada una de las actividades, el indicador 1 que nosotros tenemos es realizar una cuña radial durante un mes, invitando a los líderes interesados en recibir la educación sobre salud sexual y reproductiva, mostrándole los beneficios que esto nos traería para la población indígena y logrando una reducción de los embarazos no planeados en adolescentes. Realizar foros educativos diarios mediante un mes, sobre todo lo que abarca el tema de salud sexual y reproductiva, donde la comunidad tendría líderes con formación amplia sobre el tema. Actividad 2, mediante 10 actividades lúdicas recreativas, se puede realizar un aprendizaje por un bien común, permitiendo que la comunidad pueda tener conciencia en la prevención de embarazos en adolescentes de la comunidad agua. Realizar mediante un profesional, ya sea antropólogo o sociólogo, encuestas físicas que nos permitan dar respuestas oportunas. Dentro de los supuestos que nosotros consideramos en el proyecto, uno de los supuestos sería el poco interés de la comunidad para recibir capacitación, desastres naturales que se pueden presentar, alteraciones del orden público, porque sabemos que es una comunidad que ha sido azotada por el conflicto armado, y las restricciones de la comunidad, por ser ellos comunidad indígena y por tener sus rituales culturales. Entonces eso dentro de los supuestos que nosotros nos planteamos. Dentro del presupuesto que nosotros tenemos para el componente 1, las actividades que sería el componente 1 y todo lo que tiene que ver con el recurso humano, necesitaríamos el coordinador del proyecto, un coordinador, un trabajador social, un auxiliar de enfermería, un antropólogo o sociólogo, como lo habíamos manifestado. Ahí están los valores. Dentro del componente 2 estarían todo el tema de la alimentación, los refrigerios, desayuno, almuerzo y cena. Dentro del componente 3 están las actividades que nosotros nos proponemos a realizar con el proyecto, que sería la convocatoria radiales, las actividades lúdicas. Dentro del componente 4 estarían los materiales que nosotros necesitamos para hacer esas actividades, que serían los kits, cuadernos y bolígrafos, los lápices, los borradores, sacapuntas y los materiales de apoyo. Dentro del componente 5 estamos incluyendo todo lo que tiene que ver en materia de desplazamiento y transporte. Entonces, el traslado de los equipos al resguardo. Y en su total, el presupuesto total del proyecto estaría evaluado en 33.442.000 pesos. Este es el proyecto que nosotros queríamos traerles hoy a presentar. Entonces, sugerencia, apoyo, recomendación, aporte. Tenemos aquí abierta. Bueno, muchas gracias, Eleni, y al equipo número 3 por esa disposición para presentarnos este proyecto, un proyecto diferente porque tiene, digamos, un enfoque diferencial. Estamos contemplando trabajar con un grupo étnico desde el fortalecimiento del liderazgo en estas personas de la comunidad Awa. Y pues realmente sí, todavía debemos afinar cositas, pero pues me parece un ejercicio muy importante que ustedes como equipo lograron adelantar durante el curso. Como recomendaciones, entonces, para el documento, es que en la contextualización que tienen, donde se dice lo de las problemáticas que tiene la población, ¿sí? Que ustedes me dicen que son consecuencias y contextualizan unas problemáticas, recuerden que deben hacer énfasis en la problemática que se está trabajando en el proyecto. O sea, si bien ellos sí tienen ese otro tipo de problemáticas, que la pérdida de la lengua ancestral y no sé qué, es importante también que se mencione por lo menos esa problemática de la que estamos hablando, del aumento de los embarazos en niñas y adolescentes de esa población, ¿cierto?
Creo que tienen muy bien formulados los objetivos específicos, están bien planteados, eso nos da cuenta de cómo lo van a hacer, ¿cierto? Cuando ustedes dicen que van a formar líderes en salud sexual y reproductiva y sensibilizar a esas comunidades indígenas, ahí que de pronto visualizan un poco cómo van a hacer ese proceso, ¿cierto? Cómo entrar a trabajar en un resguardo donde tú planteas un equipo profesional de un antropólogo, un sociólogo, un trabajador social, un profesional de enfermería, un coordinador, y tú planteas que ellos van a llegar, digamos, a sensibilizar a esas autoridades indígenas frente a la salud sexual, la educación en salud sexual y reproductiva. Pero recuerden que para llegar a esos procesos digamos que de enfoque diferencial. O sea, lo que nos dice el enfoque diferencial es, venga, desde la población, desde el desarrollo endógeno, o sea, desde adentro de la población, ¿cómo vamos a empezar en una primera fase a trabajar el proyecto para nosotros conocer más esa comunidad y saber cómo vamos a entrar a sensibilizar? ¿Sí? No que llegue un equipo profesional directamente a sensibilizar. Entonces, es un poco meterle todo el concepto de educación, perdón, es que de educación, de enfoque diferencial. Los indicadores están formulados como actividades. Recuerden que los indicadores se formulan es, ¿qué me indica a mí que esta actividad o que este objetivo se está cumpliendo? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos líderes formados? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos talleres? ¿Sí? Ese es como el proceso de los indicadores. Entonces, el 100% de los líderes participantes del proyecto se habrán formado en 10 talleres de educación en salud sexual y reproductiva, supongamos, ¿cierto? Estoy dando un ejemplo para que afinen un poco el tema de indicadores. De resto me parece un muy buen ejercicio, contextualizaron, digamos, la situación del problema, tienen un proceso de objetivos general y específico muy bien estructurado y eso hace que las otras actividades sean bien estructuradas. Entonces, felicitaciones al equipo número 3.